Verdaderos Discípulos, podcast, en la voz del pastor Carlos Muñoz. Quiero saludar a los verdaderos discípulos del Señor hoy lunes 4 de abril y tenemos la palabra abierta en Esdras capítulo 4 versículos 1 al 10. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio sea de bendición y te animamos a que puedas tener un tiempo devocional diario que te rete a ser un verdadero discípulo. Sabiduría y discernimiento. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín supieron que los que habían vuelto del destierro estaban reconstruyendo el templo del Señor, Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a Josué y a los jefes de la familia y les dijeron: permitan ustedes que les ayudemos en la construcción, porque nosotros, como ustedes también, hemos recurrido a su Dios y le hemos ofrecido sacrificios desde el tiempo de Esaradón, rey de Asiria, que nos trajo hasta aquí. Pero Zorobabel y Josué y los otros jefes de familia israelitas le respondieron: no podemos reconstruir junto con ustedes el templo de nuestro Dios. Lo tenemos que reconstruir nosotros solos para el Señor, Dios de Israel, pues así nos lo ordenó Ciro, rey de Persia. Entonces la gente de la región se dedicó a desanimar a la gente de Judá y a no dejarlos construir. Además, sobornaron a ciertos funcionarios del gobierno y estos se opusieron a sus propósitos durante todo el tiempo que Ciro fue rey de Persia y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. En los comienzos del reinado de Asuero presentaron una acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén, y en la época de Artajerjes, rey de Persia, Bislán, Mitrádates, Tabael y los demás compañeros escribieron a Artajerjes. La carta estaba escrita en arameo con su traducción correspondiente. Rehum, que era el comandante, y Simsai, el secretario, escribieron al rey Artajerjes una carta en contra de los habitantes de Jerusalén. Esta es la carta que le enviaron Rehum, el comandante, Simsai, el secretario, y sus compañeros, los jueces generales y funcionarios de Persia, Erech, Babilonia y Susa, o sea, Elam, y el resto de las naciones que el grande e ilustre Asnapar llevó desterradas e instaló en las ciudades de Samaria y en el resto de la provincia al oeste del río Éufrates. Bueno, viene el plan de la construcción o reconstrucción del templo en Jerusalén, pero aquí se tiene que tomar una decisión muy importante, que en esta forma este hombre de Dios, gobernador Zorobabel, y también el grupo de los que están cerca, como Josué, deciden que no van a recibir el apoyo de aquellos que están viviendo muy cerca a Jerusalén, a Judá, y siendo que son personas económicamente prósperas, que son personas arraigadas ya durante varios años, se dan cuenta que en realidad ellos no tienen una verdadera convicción de Dios y su forma de ser adorado, ni tampoco se tiene entonces esta contemplación hacia el Dios Jehová de los ejércitos, y prefieren que no les ayuden, que no les apoyen, aún tomando como recurso de que fue pues el rey Ciro que los mandó a ellos a ejecutarlo. ¿Por qué no lo hacen? Primero porque era mezclarse con los que inconversos, también de que se pudieran percibir dominados en su conceptualización y mantener el control, cuando era una orientación muy espiritual y muy dada para aquel que tiene intimidad con Dios. Esto sucede también en las tareas nuestras de querer servir al Señor. Siempre habrá persecución, siempre habrá dificultades, y tenemos que tener ánimo y tener, digamos, una fuerza espiritual y una convicción que lo que estamos haciendo es de parte de Dios y no dejarnos intimidar. Así que en medio de la forma de aterrorizarlos, de llenarlos de temores, llevar cartas hacia las más altas dignidades de allí del gobierno de Persia para mostrar con mentiras hechos que no son realidad, como ser rebeldes, como no estar teniendo, digamos,
el propósito por el cual fueron enviados. En fin, muchas situaciones durante 20 años están ahí refutando, quitando, impidiendo de que se mantenga o se levante la reconstrucción del templo. No siempre la obra de Dios marcha de viento en popa, ¿cierto? Y eso tenemos que verlo en muchos momentos de nuestra vida cristiana. Y pues tenemos que entonces entender que actuamos bajo la dirección de Dios, bajo su voluntad. Pregunta: ¿cómo puedo distinguir las intenciones de otros? Especialmente cuando quieren hacer parte de algo en lo que realmente ellos quieren mantener el control o colocar sus filosofías y sus ideas y que no surgen de la palabra. Entonces la intención que se percibe es mejor no tener y no vivenciar un sincretismo espiritual, especialmente a nosotros los creyentes. También hay otra pregunta: ¿cómo debo tratar a los que se oponen constantemente a la obra de Dios? Debemos amarlos, debemos soportarlos, tener paciencia, orar por ellos y que sea nuestro Dios el que pone y quita reyes y quita autoridades y personas, que Él nos ayude en este sentido. Al mirar el ensayo, al que más se esfuerza, dice: Dios usa a quien más se esfuerza, no al mejor. El Señor nombró discípulos a unos pescadores de Galilea y utilizó a Pablo, Bernabé y otros humildes cristianos de la iglesia de Antioquía, quienes pusieron todo su esmero como herramienta para transformar la historia del planeta. Sin embargo, el problema surge cuando los cristianos intentan ser los mejores como la gente de este mundo, aceptando con facilidad sus valores y sus injusticias. Dicho en otras palabras, abandonan fácilmente la conciencia de la fe en la vida. Quien hace todo lo que puede para alcanzar lo mejor, puede llegar al lugar más alto económicamente, materialmente, de grandes reconocimientos y conseguir el poder, pero difícilmente será utilizado como herramienta del Señor, porque usualmente ser el mejor con los valores del mundo y buscar lo mejor es un fruto de la ambición que no lleva a una comunión verdadera con Dios. Dios no nos evalúa parcialmente, sino que revisa la totalidad de cada persona a pesar de nuestras limitaciones. Así el Señor nos utiliza y renueva una generación entera cuando hacemos todo lo que podemos en Él, considerando nuestras limitaciones. El Señor utiliza a quienes se dirigen por una angosta puerta y transforma al mundo a través de ellos. Por lo tanto, solo hay una manera de vivir sin caer en la trampa del hombre que nos engaña con sus aplausos y felicitaciones, y es caminando con la meta en el Señor, que nos premiará. ¡Qué bendición! Así que oremos y digamos: Dios, recuérdame que en el mismo momento en que me dispongo a obedecer tu voluntad, comienzan los ataques de Satanás contra mi vida. Deseo sumergirme en tu palabra y discernir las pruebas que pueden venir por medio de personas o ambientes. Creo con convicción que nada puede estorbar ni detener tus planes. Amén. Felicidades, hasta pronto. Gracias por escuchar el podcast Verdaderos Discípulos. Te invitamos a que compartas con otros. Si deseas conectar con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales, un podcast de la Iglesia Comunidad Cristiana Nazarena de Modelia. Dios te bendiga.